Bueno, les voy a compartir la pantalla. A mí en general me gusta siempre hacer un breve repaso de los temas que vieron en la semana, más que nada para recordar. Ah, Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a ver un poco la guía 8 es bastante cortita, por suerte, que acá dice práctica 9, pero es la 8 como está en el título. Son solamente 8 ejercicios. Yo traté de preparar la mitad, vamos a intentar ver el ejercicio 1, después el 4, el 6 que es un poco más teórico y si llegamos vemos el 7. Si no, igual después esto, como saben, se lo vamos a compartir, así que no hay problema. Bueno, como les decía, a mí me gusta siempre hacer un breve repaso para ver los temas que se van a ver en la práctica. Uno de los temas que vamos a ver en R es la prueba de Ramsey. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una prueba, es importante saber qué hace esa prueba, para qué se utiliza, y en este caso la prueba de Ramsey, que también se llama RESET, se utiliza para determinar errores de especificación de los modelos de regresión, tales como variables omitidas, forma funcional incorrecta y correlación entre XY y el error. Como también nosotros estamos estudiando Bullrich, hay que tener en cuenta que Bullrich solamente dice que esta prueba detecta la forma funcional incorrecta que se utiliza para el punto 2 y que no detecta ni la 1 ni la 3. El resto de los autores, como Bujarati, sí lo menciona. Pero bueno, esto tenerlo en cuenta nada más. ¿Qué pasa si nos encontramos que la especificación, si tenemos una especificación incorrecta de la forma funcional? Lo que nos va a pasar que va a dificultar la estimación de nuestra ecuación estimada y esta estimación va a producir estimadores sesgados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para ver si nuestra forma funcional tiene una especificación correcta o incorrecta? Lo que se debe hacer es incluir algunos términos, tanto cuadráticos o cúbicos o potenciales, y calcular la prueba reset para ver si esta forma funcional es correcta o incorrecta. Bueno, acá también, siempre cuando ustedes hablen de prueba de hipótesis, esto más para repaso general, acuérdense de siempre mencionar la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, de lo que prueba ese test, que eso es bastante importante, obviamente. Entonces, en este caso, la hipótesis nula, vamos a decir que el error del modelo tiene una distribución normal con media cero y una varianza constante, que es el error. Entonces, esta hipótesis nula dice que el modelo de regresión está especificado correctamente. Por lo tanto, se cumpliría el sexto supuesto de Gauss-Markov. Esto también es de la primera parte que vi, que tienen que recordar los 6 supuestos importantes del teorema de Gauss-Markov y cuando se cumplen esos 6 supuestos, qué tipo de estimador tenemos, ¿no? Tienen que recordar que si se cumplen los 6 supuestos, tenemos un estimador Meili. Entonces, en este caso, la hipótesis nula está suponiendo que sí, ¿sí? Que se cumple el sexto supuesto. Y en la hipótesis alternativa es lo contrario, dice que el modelo está especificado incorrectamente. Bueno,
¿Cómo se va a calcular o qué es este modelo? ¿Qué significa que este modelo, en la hipótesis nula, por ejemplo, cuando hablamos de que el modelo de regresión está especificado correctamente, podríamos pensarlo como un modelo de regresión normal, ¿sí? Que generalmente es el original que nos da el ejercicio. A ese le vamos a llamar modelo restringido, perdón, que generalmente lo ponemos con R, o modelo original. Y después, en la alternativa, vamos a suponer otro modelo que va a incluir estas variables genéricas potenciales, ¿sí? Que van a ser estas. Como va a ser una regresión nueva que nosotros vamos a imponer, digamos, y este lo vamos a llamar modelo no restringido. Entonces vamos a tener dos modelos. Hay que tener en cuenta esa diferencia. ¿Qué prueba vamos a utilizar? Se utiliza la prueba F. Y bueno, y acá se mencionan un poco los pasos, que también ya lo vieron en la parte teórica, ¿no? Se estima la regresión original o la regresión restringida, primero. Después se obtienen los valores estimados. Se calcula el R cuadrado de esa regresión restringida. Se estima la regresión en el paso 2, o sea, esto cuando estimamos se estima regresión y ahí se agregan como esta variable potencial, ¿ves? Que ahí ya calculamos la no restringida y después calculamos el R cuadrado de este paso 2, de este paso 4 y construimos el estadístico empírico. Esto para hacerlo paso a paso. Ahora después vamos a ver en R que existe eh, un comando para calcularlo directamente, ¿no? Pero bueno, teóricamente, si lo haríamos paso a paso y manual, debería ser de esta forma. Entonces, después escribimos el F crítico, que se calcula como la diferencia del R cuadrado del modelo no restringido menos el R cuadrado del modelo restringido sobre la cantidad de restricciones. Y en el denominador tenemos 1 menos el R cuadrado del modelo no restringido dividido la cantidad de observaciones menos K más 1 menos Q, que son la cantidad de restricciones. Esto tiene una distribución F con Qn menos K más 1 menos Q grado de libertad. Entonces, también es importante poner la regla de rechazo. Esto todo el repaso teórico, ¿sí? Si el valor crítico, eh, si se rechaza, ¿cuándo se va a rechazar la hipótesis nula y las reglas de decisiones, ¿no? Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, vamos a decir que vamos a encontrar evidencia estadística de que el modelo está incorrectamente especificado. Entonces, se debería incluir, vamos a decir que se debería incluir las potencias en forma funcional original, ¿sí? Porque estamos rechazando la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, entonces no se encontró evidencia estadística que permita afirmar que el modelo está incorrectamente especificado. Entonces podemos seguir trabajando en la forma funcional original. Bueno, esto lo vamos a usar más que nada en el ejercicio 1. Miren, ahora ya vamos em, a la resolución del ejercicio 1. Bueno, acá vamos a empezar. Como saben, en el ejercicio 1 tenemos la librería de Bullrich. Para los que no la tienen que instalar, por las dudas. Ahí nos pide que tomemos esta base de datos. Sal, pero vamos a ver qué variables tiene. Y bueno, si quieren podemos hacer el summarize para ver qué tipo de datos son.
Y acá también nos dice que podríamos, para ver qué tipo de variables son, hacer esto y llamar a la base de datos, ¿sí? Sí. Nos haré en otra pestaña. Lo trajo, me parece. Ok, trayéndolo. Bueno, en la primera, en el primer ejercicio dice que tenemos que crear una variable dicotómica llamada rosneg, ¿sí? Esta variable dicotómica va a tomar un valor 1 cuando la variable ros sea negativa y 0 en caso contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esta variable dicotómica. Ponemos el nombre de la variable, rosneg, y acá vamos a usar el comando if-else, que es como un si, una función si en Excel. Entonces le vamos a decir cuando me tome los valores de la variable ros de la base de datos seosal1 sean negativos, que le ponga un 1, y si no, que le ponga un 0. Después, esa función, la de if else, está, por si hay muchos todavía no la vieron, sirve para ejecutar estas sentencias condicionales, ¿sí? Bueno, después creamos un nuevo data frame que le vamos a decir datos, acá. ¿Qué hacemos ahí? Unimos las columnas con la función sebin, que es esta, que unimos el dataset de seosal con una nueva variable creada, que es la que creamos antes, que era la condicionada, la dicotómica. Y con head vamos a ver, vamos a poder ver las primeras 6 filas de estos datos. A ver, un poquito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene nuestra base? Entonces tiene salarios, la diferencia porcentaje de salario, las ventas, ROE. Y acá es donde está nuestra variable dicotómica ROS-NEG, que como le habíamos dicho en la sentencia, como le habíamos dicho en la variable condicional, cuando la variable res sea negativa, ponemos un 1, ¿sí? Y acá lo podemos ver. Bueno, eso fue lo que nos pidieron en el primer ejercicio. Después, en el punto B, dice, estime la regresión, use la función LM e interprete cada una de las pendientes estimadas. Ya saben utilizar la función LM, entonces nosotros creamos el modelo OLS, que va a ser el salario con respecto a las ventas, ROE, ROSNEG, que es la variable dicotómica que creamos, y que nos tome de ese data frame de datos. Le pedimos que ejecutamos el resumen, que nos dé el resumen de ese modelo, y entonces podemos empezar a ver los resultados que nos tira el modelo cuando juntamos el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, y acá, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir con respecto a la variable de ventas? Está en logaritmo. Esto también es para que un poco repasen y practican. Creo que en el primer parcial estaba el tema de interpretar todos los coeficientes. Eso siempre va a estar para el repaso.
Así que está bueno un poco repasarlo. Bueno, acá vemos que todas las variables son significativas, ¿sí? El R cuadrado ajustado nos da un 28%. em, entonces las ventas podrían explicar la variabilidad del salario en un 28%. También tenemos el resultado de la prueba F del modelo. Y lo que nos importa es la pendiente de las ventas, que es el 6, que es 0,28, ¿sí? Que esa pendiente se puede interpretar como una elasticidad. Entonces, vamos a decir, cuando ante un incremento del 1% de las ventas, ¿qué va a pasar? El salario de los CEOs incrementan un 28%, un 0,28%, perdón, ¿sí? Porque esto también estaba en logaritmo. Logaritmo, logaritmo. ¿Se acuerdan de los modelos de especificación? ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto de las variables? ¿Están en logaritmo? Bueno, el resto de las variables no están, no son un modelo log-log, sino se trata de un modelo log-lin en esta parte, o sea que estas son lineales o están en niveles, como dice Bullrich. Entonces, en este caso, estas variables van a representar una semielasticidad. Esta es una elasticidad, estas se tienen que interpretar como una semielasticidad o tasas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de ROE, vamos a decir que un incremento en un punto porcentual eleva los ingresos del CEO en 1,66%. ¿Qué hicimos acá? Tenemos que multiplicar el coeficiente por 100, ¿sí? Para hacer una buena interpretación. Entonces esto puede pasar que, claro, como veníamos interpretando ventas que estaban en logaritmo y nosotros le aplicamos un porcentaje, se lee como una elasticidad, no podemos hacer lo mismo con la variable ROE porque está en niveles, ¿sí? No tiene, digamos, la misma interpretación. A su vez, el hecho de que el retorno sobre las acciones de las empresas sea negativo, o sea, ROSNEG, esta variable que nosotros creamos que nos dio un valor negativo, reducen aproximadamente un 22,6%, podríamos decir, más o menos, la compensación económica del CEO. ¿Sí? Yo igual acá dejé la interpretación de la variable principal, el resto, bueno, lo estamos viendo, pero... Bueno, y después nos vamos al punto C. ¿Qué nos pedían en el punto C? Esto también sirve para el trabajo práctico, ¿sí? Para que vayan... muchas veces se pide la interpretación del modelo, cuál es la diferencia. Utilice, en este caso ya directamente nos dice, utilice la prueba reset para verificar si existe algún error de especificación en la ecuación de regresión estimada. Y nos dice qué paquete podemos usar. Considere solo un término cuadrático para la regresión auxiliar. Sí. Entonces, acá también tenemos que tener una librería. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de regresión? Bueno, las hipótesis ya las habíamos visto de la prueba. La hipótesis nula era que el error tenga una distribución normal con media cero y variancia constante, sigma cuadrado del error. Eso sería nuestro modelo correctamente especificado. Y la alternativa es que sería que el error tenga una distribución normal con media mu, una media constante y una varianza constante, una varianza del error constante. Eso sería que nuestro modelo esté incorrectamente especificado. Entonces, bajo esta hipótesis nula, nuestro modelo, digamos el original, estaría representado por esta parte, que es nuestro modelo original, ¿sí?
que es el logaritmo natural del salario, más un intercepto, más logaritmo natural de las ventas, ROE, y esta variable dicotómica que creamos. Esto va a ser nuestra variable original. No la volvemos a escribir porque ya estaba en el punto B. Y bajo la hipótesis alternativa, ¿cuál va a ser? Va a ser esta misma más la estimación de como I estimada, que sería esta, ¿sí? Al cuadrado, que son los valores estimados y la variable dependiente del modelo restringido. Entonces vamos a sumar esta, ponerle si lo haríamos paso a paso, la sumamos esa variable al cuadrado, I estimado al cuadrado. Cuando aplicamos, eso sería si lo hacemos paso a paso, acá directamente vamos a correr la librería para hacerlo un poco más rápido, el mtest, y aplicamos el comando reset del modelo. Acá le decimos la especificación y acá nos da el p-valor de 0,10. Entonces, este p-valor asociado al estadístico empírico es de 0,1051. Acá está, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la probabilidad de cometer el error, o sea, de tipo 1, que sería rechazar esta hipótesis nula y que la misma resulta ser verdadera, se estima en dicha magnitud, en este 0,10. Al ser superior a cualquier nivel de significatividad habitual, o sea, ser superior a este valor, el p-valor es superior a 0,01 o 0,05, podríamos decir que se considera adecuado rechazar esta hipótesis nula, ¿sí? Entonces concluimos que no hay evidencia suficiente de, de errores en la especificación de nuestro modelo original. Entonces no rechazamos hipótesis nula, dado que este p-valor es superior al nivel de significancia habitual, no se rechaza hipótesis nula, ¿sí? Y después nos piden el punto D, reitere la prueba agregando ahora un término cúbico en la regresión auxiliar. ¿Se modifica la conclusión? Bueno, aplicamos la misma librería, o volvemos a aplicar el mismo comando. Ahora le decimos que agregó una variable cúbica, la cuadrática y la cúbica. Acá se lo estamos diciendo a diferencia acá. Entonces, ¿qué nos da este estadístico? A ver, nos da 0, el p-valor nos da 0,26. También, igual que el anterior, es bastante superior a el nivel de significancia, al nivel de significancia habitualmente utilizado, ¿sí? Porque nos da 0,26. Entonces, podríamos decir, al igual que en el punto anterior, que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué se podría? Que la conclusión es que la conclusión de la prueba es que no hay evidencia estadística de errores de especificación, ¿sí? Esto es para que hagamos directamente con la librería LMTest. Después, si no, se puede hacer el paso por paso y hacer la prueba F, ¿sí? Bueno, acá también aprovecho para aclarar que vieron que esto también se los voy a compartir, pero cada uno de los comentarios se le pone como un numeral para hacer el comentario, qué pide, qué se hace, cuál es el resultado. O sea, está bueno también comentarlo en el script de R. Más que nada después para el trabajo práctico.
Y ahora vamos al ejercicio 3. Si no queda ninguna duda, el ejercicio 1 es más ver la prueba, probar qué significa, entender lo de la hipótesis nula, hipótesis alternativa. Así que si quieren vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué nos decía? Acá. Cargue la base de datos TrueYear de la librería también, otra vez Bullrich. Recuerda inspeccionar la descripción de la base de datos para saber de qué variables hablamos. Y en el primer punto nos pide estime la siguiente regresión. Interprete los coeficientes. Acá tenemos también bastante largo hasta el punto E. Entonces volvemos, vamos a limpiar un poco nuestra base. Nuestro escritorio, sí, para que no. Volvemos a correr la librería y nos traemos la base 2years. Podemos ver de qué se tratan estas variables de género. Hay variables dicotómicas. A ver, vamos a subir un poquito. Una variable dicotómica de mujer, female. Tenemos también otras de variables dicotómicas como black, hispanic, si es español o no, el número de experiencia, universidad, salarios. Hay bastantes variables. Hay otras variables también de región que son dicotómicas, si está en la región sur o no. Entonces, este comando head es para más o menos inspeccionar un poco nuestra base de datos que vamos a analizar. ¿Qué volvemos a hacer? Dice, estime la siguiente regresión. Entonces, nuestra regresión va a ser, otra vez, vamos a mencionar un modelo de números cuadrados ordinarios, que nosotros le ponemos este nombre. Con el comando LM estimamos nuestro modelo que va a ser salarios con respecto a JC, universidad y experiencia. Y le decimos que todas estas variables nos traigan de la base 2years. Corremos, vemos los resultados. En este caso nos decía, estimación, interpreta, otra vez, interpreta. Uno de los puntos siempre es interpretar los coeficientes. Ver qué tipo de modelo es. En este caso es un long lin, ¿sí? Porque son variables, la variable dependiente está en logaritmos y las variables explicativas están en niveles. Entonces acá también vemos que todas las variables, incluso en intercepto, son significativas. El R cuadrado ajustado nos da 22%. ¿Y qué podemos decir de esa pendiente? De la pendiente JC. Podemos decir que ante un incremento de un crédito de carreras de 2 años, se reporta un incremento de aproximadamente 6,7% en el salario por hora. En la descripción de la base de datos decía que esta variable está en logaritmo natural, se trata del salario por hora, ¿sí? Entonces, un incremento del crédito en carreras de 2 años va a reportar un incremento del 6,7% en el salario por hora. Mientras que este caso, un incremento en un crédito en carreras universitarias de 4 años genera un aumento del aproximadamente 7,7% en el salario por hora. Y por último, la variable de la experiencia laboral, que está medida en semanas trabajadas, un incremento de una semana trabajada va a generar un aumento de aproximadamente 0,5% en el salario por hora.
Ahí también no es solamente poner los resultados cuando pide que interprete, sino ver de qué variable se trata, en qué medida está. Por ejemplo, esta está en semanas, em, experiencia laboral en semanas trabajadas. Esta universidad era un crédito para carreras universitarias de 4 años. Entonces, cuando se interpreta, también hacer ese detalle de interpretación, ¿sí? Y principalmente ver qué tipo de forma funcional es este modelo. Como dijimos antes, es un Longley. Bueno, el siguiente punto nos dice que la variable S total es una calificación de una prueba estandarizada que puede funcionar como una variable proxy, ya nos dice, de la capacidad o habilidad inobservable. Y nos pide que agreguemos esta variable en nuestra regresión que estimamos anteriormente. E indicar cómo afectan los resultados. Entonces, cuando agregamos esta variable proxy, que ya el enunciado nos dice cuál es, que es ese total, que va a captar las habilidades, la habilidad inobservable de la persona, vamos a ver qué nos pasa con ese modelo. Acá, como ven, agregamos esa variable. ¿Qué nos pasa con? Ahí está. ¿Y qué tenemos? Bueno, acá el crédito en carreras de 2 años, JC, ¿qué pasó? Bajó un poquito, no es tanta la diferencia. No se vio muy afectada. Y también el crédito a carreras de 4 años. El crédito a carreras universitarias también baja, pero muy poquito, se reduce moderadamente. En el primer caso baja a 6,3% y en el segundo a 6,9% y antes, ¿qué teníamos? 7,6% y 6,6%. Es muy poquito lo que afecta en esta variable. Después, por ejemplo, en el retorno de la experiencia laboral, que es SPER, tenemos 0,49% aproximadamente en el nuevo modelo y antes, bueno, es casi similar también, no baja, baja muy poquito. Antes teníamos 0,49, ahora tenemos 0,48, 49 también, si redondeamos. Entonces, parecería que, ¿qué podemos decir con esto? Que como es moderado, al incluir esta variable proxy no se modifica eh, los beta de manera muy grande, podemos decir, o sea que es bastante moderada esta diferencia, no parecería que hubiera un sesgo muy importante por excluir la variable habilidad. Podemos decir que este sesgo parece ser muy pequeño en todos los coeficientes, ¿sí? Porque no hay mucha diferencia cuando estimamos el modelo con la variable proxy es total con respecto a al modelo original. Entonces, ¿qué efecto nos generó esta variable proxy? Bueno, el efecto que nos generó es sobre el ingreso es positivo, ¿sí? Un incremento en un punto en la calificación obtenida en el examen estandarizado genera un aumento del 4,9% del ingreso por hora, de los ingresos por hora, que es esto, ¿sí? Cuando lo agregamos, nosotros vemos que es significativo agregarlo, pero en el modelo general es muy poquito. Em, Bueno, también podemos decir que es razonable también entender que cómo se relacionan estas variables y si estos resultados tienen como una intuición económicamente razonable. Por ejemplo, esto, que la relación entre la habilidad laboral
que es su variable proxy, con la cantidad de créditos de carrera de 2 y 4 años, tiene una relación, y también la experiencia laboral, la relación es positiva, ¿no? Eso se ve también con la intuición económica. Entonces es importante ver eso, si al incluir la variable proxy se ven diferencias y impacta mucho en los valores estimados del modelo. Y vamos al punto C. Verifique si existe una relación no lineal entre la habilidad inobservable y el salario. Bueno, tenemos que incluir el término cuadrático de ese total de la regresión del inciso B, o sea, del inciso anterior. Entonces volvemos a estimar el modelo, incluimos la variable proxy que captaba esta habilidad inobservable y el cuadrado de esta variable proxy. Y también vemos los resultados para interpretarlos. Bueno, acá al parecer nos dieron todas las variables significativas en principio, no estadísticamente significativas, menos la última que agregamos. El R cuadrado ajustado tampoco cambió demasiado al incluir esta variable, ese total al cuadrado. Y podemos decir que el p-valor, ¿sí? de esta variable que incluimos es superior a un nivel de significancia habitual utilizado, ¿sí? Es bastante superior al 0,01, 0,05. Por lo tanto, podemos decir que no se rechaza hipótesis nula y la conclusión es que el término cuadrado de ese total no es significativo para explicar la variable dependiente. También lo veíamos en el resultado, también se podría hacer una prueba T de variables para ver la significatividad individual de esta variable, que sucedió toda en la primera parte, pero ya viendo estos resultados podríamos interpretar eso, que no es significativo para explicar la variable de salarios. ¿Sí? Y después nos piden el punto D. Ahora agregue la ecuación, bueno, de la ecuación anterior, los términos de interacción. Ese total con las variables de crédito de 2 años y 4 años, JC y universidad, y verifique si las mismas son conjuntamente significativas. Y ahí ya nos pide que usemos una función Wallis test. También se podría usar la prueba de significatividad conjunta que se vio en la primera parte. Eso también ya no lo vamos a volver a hacer, así que usamos esa función. Bueno, volvemos a reescribir nuestro modelo, incluyendo estos términos de interacción, ¿sí? Total JC más total universidades. Vamos a correrlo. Vamos a ver qué nos da. Bueno, nos da en principio que también no hay mucha diferencia de los valores estimados del modelo. No cambian mucho, cambian de forma moderada, son estadísticamente significativos hasta ese total y las interacciones, perdón, que haríamos no serían estadísticamente significativas. El p-valor es bastante elevado. El R cuadrado ajustado tampoco cambia mucho con respecto al modelo anterior. Y ahora vamos a ir a correr esta librería para ver este test de Walt. ¿Qué hacemos con este test de Walt? Le decimos que nos testee el modelo OLS S4, que es este que escribimos, que tiene este componente de términos de interacción,
que nosotros le podríamos llamar que es el modelo no restringido, ¿sí? Que es el que tiene todas las variables, y el modelo OLS 2, que es el que estimamos antes, el punto B, que no tiene ninguno de estos términos de interacción. Este sería nuestro modelo original o modelo restringido, como vimos en la parte de repaso, ¿sí? Entonces le decimos que considere esos dos modelos, tanto el no restringido, que sería el modelo 4, y el restringido, modelo 2, y que nos aplica el test. Entonces, ¿qué podemos ver de este test? El p-valor perdón, acá, que es 0,141. El p-valor de esta prueba de restricción es igual a 0,41, que es mayor al nivel de significancia, aun si tomáramos, o sea, 0,1 como tal, digamos, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión que podemos decir es que estas variables de iteración incluidas en la regresión no son estadísticamente significativas para explicar la variable dependiente, ¿sí? Esta es una forma de calcularlo, hacemos este comando, sino también es aplicar todos los pasos, ¿sí? Del modelo de regresión, hacerlo paso por paso, que como vimos en el repaso, hay que estimar el modelo OLS 2, incluimos esos valores estimados al modelo no restringido y después hacemos la prueba F y se comparan los R cuadrados. Eso se podría hacer paso por paso, pero que también lo vimos en la primera parte, entonces me pareció más directamente hacer el comando es de test wall que también nos piden el enunciado, ¿no? Y va yendo al punto E, dice, de acuerdo a los resultados obtenidos en el inciso B a D, ¿cuál les parece que sería el modelo más apropiado para controlar el efecto de habilidad o capacidad mediante la variable proxy S total? O sea, ¿cuál es nuestro mejor modelo? Entonces, como vimos en el ejercicio, que cuando incluíamos estos términos cuadráticos de S total, como tanto sus iteraciones de los créditos a 2 años, que era la variable JC y los créditos universitarios a 4 años, no resultaron significativos cuando los introducimos en esta regresión. Entonces, podríamos decir que la mejor forma para controlar la habilidad corresponde al modelo estimado del inciso B, ¿sí? Entonces, esto sería asumir una relación lineal entre la variable proxy total y el logaritmo total, el logaritmo del salario por hora. El modelo, o sea, porque estas ya vimos que no son significativas, probamos los test, entonces nos quedaríamos con el modelo B, con el modelo 2. Bueno, y después ya vamos, esto era para repasar un poco el tema de variables proxy. Sí, y el ejercicio 4 es un ejercicio de variables instrumentales. A ver, vamos a ver. Acá. Bueno, acá nos dice el ejercicio 4 basado en el ejercicio 15.1 del libro de Bullrich, utilizando la siguiente muestra de mujeres. También tenemos los datos de educación, EDUC, años de educación del padre, FADEDUC, variable dicotómica que toma valor 1 si la mujer trabaja, y salario, que es wage. También nos piden estimar, se decía estimar la ecuación de Mincer para la muestra de mujeres que poseen trabajo. Ok. Entonces, nos traemos, en este caso nos podría mostrar la librería, pero también tenemos la base de datos. Entonces, para no traernos la librería de Bullrich, de esta base de datos, y que dado que nos pasan
el Excel, lo que hacemos es poner la ruta de dónde está nuestro archivo. Vamos a ver. Agregamos la librería que nos lee los archivos Excel y llamamos nuestra base de datos, ponemos datos y ahí podemos ver de qué base se trata. En el inciso A ver qué nos dice, de la muestra de datos adjunta en el enunciado, quédese solo con aquellas observaciones que corresponden a mujeres con trabajo, ¿sí? Entonces, dado que nos pide solamente aquellas observaciones que sean mujeres con trabajo, vamos a crear como un data frame, si querés. Utilizamos este comando subset para crear un nuevo data frame que contenga solo a las mujeres con trabajo, porque si no tenemos toda la base completa, ¿sí? Que como ya sabíamos, como vimos en el enunciado, la variable es INF. Entonces, le decimos con el comando sumset que nos traiga de la base de datos datos que ya trajimos, solamente las mujeres que trabajan. Y para ver un poco la información, aplicamos el comando head, que es que nos muestra los primeros 6 datos de esta base que nosotros restringimos. Entonces, ¿qué tenemos? Los datos de educación del padre, si la mujer trabaja, que va a ser una variable dicotómica, en todos los casos tendría que ser 1, y el salario de ese grupo de mujeres. Entonces, solamente en el primer punto nos pidió acotar nuestra base de datos y solamente restringirla en aquellas que trabajan. En el punto B nos dice, estime la ecuación de la regresión, ¿sí? Por el método de mínimos cuadrados clásicos e interprete el coeficiente. Bueno, acá también, como ya vimos antes, otra vez usamos, como nos pide el de mínimos, el método de mínimos cuadrados ordinarios, usamos la función LM y también nos da ayuda, nos da esa ayuda. Bueno, acá le llamamos este modelo min-zerols, aplicamos el logaritmo del salario, va a ser nuestra variable dependiente y nuestras variables explicativas, educ. Acá solamente incluimos a educsol. Y vamos a ver el resultado de este modelo. Bueno, ¿qué nos dice? Es estadísticamente significativo, 0,1086. El R cuadrado es bastante bajo, el R cuadrado ajustado es 0,11. Entonces podemos decir que un incremento de un año en la educación de las mujeres podría generar un incremento de un 10,86% en su ingreso, ¿sí? Entonces acá también ver que está en logaritmos, es una long line, entonces la interpretación también tiene que ser en porcentaje. Bueno, en el punto C nos dice, un colega le indica que los años de educación pueden tener un problema de endogeneidad. Acá ya empezamos con el problema de endogeneidad. em, y dice, reestime la ecuación de la regresión mediante el método de variables instrumentales, utilizando la variable educación del padre como variable instrumental. Lleva a cabo el procedimiento paso a paso, puede utilizar nuevamente
Sí, puedo utilizar nuevamente la función LM. Quedó ahí corto. Bueno, como recordarán, en la parte de repaso que no vimos, está bueno para verlo ahora, de variables instrumentales. Las variables instrumentales que vamos a ver que justo es en este ejercicio 4, por eso hago este paréntesis, es una técnica econométrica utilizada para estimar consistentemente estos parámetros en el modelo lineal. Cuando una o más variables explicativas son endógenas. ¿Qué pasa cuando eran endógenas? ¿Se acuerdan? No se cumplía uno de los supuestos de Gauss-Markov, por lo tanto nuestros estimadores no eran Meli. Eh, es decir, una de las variables explicativas están correlacionadas con los factores omitidos o el término de error. Entonces, ¿cuál es el problema principal? También, cuando usamos un método es importante saber cuál es el problema y qué analiza ese método, ¿sí? Em, entonces, el problema principal que aborda el método es que cuando, no se cuando se incumple el supuesto clave de los mismos cuadrados, que era, me acuerdo, el supuesto de exogeneidad, que era el supuesto 3, que así como lo vieron en clase, en las clases pasadas con Nico, en las clases teóricas, la covarianza entre la variable explicativa x y los factores omitidos es distinta de cero. Esto significa que x, nuestra variable explicativa, guarda alguna relación con las variables no incluidas en el modelo y que afectan a la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, si tenemos este modelo de regresión simple, supongamos que se incumple el supuesto 2, que esto de que la covariancia entre x y el error es distinta de cero, por lo tanto existe endogeneidad. La única alternativa para corregir la estimación es obtener una variable instrumental que nosotros la llamamos en general z, ¿sí? Z, entonces esta variable instrumental debe cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La condición de ortogonalidad o exogeneidad, que como ya vieron en la clase teórica, no es verificable, y la condición de rango, que sí se puede verificar analizando significativamente la variable. Esto es un poco lo teórico y es lo que nos pide en ese ejercicio B, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos el problema de endogeneidad? Bueno, nuestros estimadores mínimos cuadrados van a ser sesgados. Entonces, cuando usemos el método de variables instrumentales, lo que va a hacer es buscar corregir este sesgo introducido por la endogeneidad. Al encontrar una o más variables, que nosotros las llamamos Z, variables instrumentales, que cumplen con estas dos condiciones. Entonces, estas dos condiciones se tienen que cumplir. Si bien esta no es verificable, la tenemos que mencionar en el caso que nos pida. Esas variables instrumentales las vamos a decir que se cumplen. Entonces, Z va a influir en I, que es nuestra variable instrumental, solo a través de X. Y Z, recuerden, no tiene que estar dentro de nuestro modelo original, ¿sí? Em, entonces, en otras palabras, este método de variables instrumentales es un proceso que se realiza en dos etapas. La primera etapa es estimar la variable explicativa endógena X en función de la variable instrumental. Y se obtiene esa estimación de X. Y en la segunda etapa, o sea, ¿qué hacemos? X con respecto a nuestra variable instrumental. Hacemos como un pequeño modelo. Y después en la segunda etapa estimamos la regresión de interés, que sería Y en función de X, utilizando este X sombrero que estimamos en el paso 1, ¿sí? En la etapa principal. Entonces, el proceso paso a paso sería así, como en dos etapas. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de las variables instrumentales? Que esta variable instrumental Z debe afectar ahí, pero solo indirectamente a través de X. Nunca puede estar incluida específicamente en nuestro modelo original de regresión. X estimado es la mejor estimación de XY que podemos obtener a partir de Z.
Esto garantiza la eficiencia de la variable instrumental. O sea que la variable instrumental es siempre consistente si el instrumento es válido, si chequeamos que nuestro instrumento sea válido. Claro, el método de mínimos cuadrados es un caso particular de las variables instrumentales en el cual XY es un instrumento válido de sí misma. Como decíamos antes, la condición de rango, verificable empíricamente, pero la condición de ortogonalidad va a ser un supuesto, porque no se puede verificar, es algo teórico. Yo esto hago el repaso porque capaz que se puede hacer una pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué condiciones debe cumplir? Bueno, siempre deberíamos mencionar las dos y decir que una no es verificable empíricamente y la otra sí. Y cuando vemos la varianza de la variable instrumental es siempre mayor que la de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Entonces, cuando volvamos al ejercicio, estamos en el ejercicio 4 y en el punto C, cuando nos dicen que un colega le indica que los años de educación pueden tener problemas de endogeneidad, reestima la relación del modelo de variables instrumentales. Lo que nos pide, lo que tendríamos que hacer es computar la correlación entre ambas variables, ¿sí? Dado que, como vimos antes, la condición de ortogonalidad, que como vimos teóricamente, no es verificable empíricamente, solamente la tendrían que inscribir de forma teórica. Y esta sí se puede verificar. Que sería la condición de rango, que es la segunda condición que vimos. O sea que la variable de educación del padre y la educación, que es nuestra variable instrumental sería la educación del padre, que sería Z, y la educación X, tendría que ser distinto de cero. Entonces, ¿qué vemos cómo nos da? Nos da 0,41 el coeficiente de correlación. Entonces sí vemos que es distinto de cero y que se puede verificar. Entonces el coeficiente de correlación entre ambas variables es aproximadamente 0,41 o 0,42, con lo cual podríamos considerarlo distinto de cero. Entonces podemos decir que esta variable instrumental, educación del padre, cumple con las dos condiciones. Acá teóricamente también tendrían que incluir en forma teórica, o sea, escribiendo la condición de ortogonalidad, ¿sí? Nosotros no lo escribimos porque no es necesario, no se puede mostrar, no se puede hacer ningún cálculo. Entonces ahora sí podemos estimar, estimamos la ecuación de métodos de variables instrumentales utilizando la función LM como nos decía en el ejercicio, en el inciso C. Incluimos esta variable instrumental de educación del padre. Entonces hacemos MINSER etapa 1. Pues que regresamos X, que es la educación, con respecto a nuestra variable instrumental Z o educación de padre, en este caso, hacemos esa estimación por mínimos cuadrados, ¿sí? Sería la etapa 1 que vimos antes en forma teórica. Y analizamos un poquito los resultados. ¿Qué nos dio? Nos dio que es estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces, al parecer, podemos decir que la educación de los padres parece significativa para explicar la educación de las mujeres, lo cual podríamos decir que también es un indicio de que la variable instrumental cumple con esta condición de rango y que nos da que en principio en la primera etapa estaría bien porque es significativa, ¿sí?
Y ahora vamos a llevar a cabo la segunda etapa de la estimación. Entonces, creamos la variable educación, estimamos el modelo de variables instrumentales, ay, educación fit, le pusimos, y la incluimos en la segunda etapa de MINSAR. Acá sí ya tenemos. Entonces, viendo los resultados de los retornos de la educación, al parecer es un poquito más baja, ¿no? Entonces, un año adicional de educación generaría un incremento del 5,9% en el ingreso de las mujeres. Acá el dato del p-valor es importante decir, no nos dice nada. Acá solamente podemos interpretar este coeficiente, este parámetro, que lo interpretamos como dijimos antes, ¿no? Al ser una variable log-lin, significa que un año adicional de educación genera un 5,9%. Después no podemos decir más nada de significatividad o hacer un análisis, digamos, de los resultados estadísticos, ¿no? Del p-valor. Para hacer un análisis de significatividad individual de la variable explicativa, ¿qué deberíamos hacer? Utilizar la otra función de variables instrumentales, ¿sí? Que es ivreg. Entonces este p-valor no nos dice nada, no nos confundamos con eso por las dudas. Eh, y en el punto D nos dice que, que verifiquemos los resultados del inciso C utilizando la función eh, de variables instrumentales regresadas, digamos, ivreg, en el paquete AR. Eso ya nos lo dice en el inciso, entonces lo que hacemos es traernos ese paquete mediante el comando de librería. Si no lo tienen, lo tienen que instalar. Y volvemos a correr el modelo, pero estimado con el método de variables instrumentales. ¿Sí? Mincer y B. Antes siempre estimábamos con el método de mínimos cuadrados. Y vemos los resultados. Para abajo. ¿Cómo se escribe? Que un poco ya está. Acuérdense que creo que esto también está en el video que subió Nico. Cuando se utiliza el comando del método de variables instrumentales, recuerden que la variable instrumental se separa con esta barrita, ¿sí? Se pone la variable, la I, en este caso el salario, con respecto a sus variables explicativas, X, que va a ser educ, y nuestra variable instrumental que agregamos, que es la educación del padre, o en la forma teórica Z, pero siempre separada de una barrita. Entonces, ¿qué podemos decir de estos resultados? Los estimadores obtenidos, 0,059, a ver, son similares a lo que vimos en el inciso anterior. Y a su vez el retorno de la ocasión puede considerarse estadísticamente significativo si tomamos un nivel de significatividad del 10%. Estoy trabado. ¿Sí? Entonces, con un nivel de significatividad del 10% podemos decir que esta variable es significativa. Y el valor del estimador nos da igual, 0,5917.
Pero hay que tener en cuenta que la significatividad se ve de las variables, se ve utilizando el método de variables instrumentales. Y ya para cerrar la parte práctica, en la parte teórica yo sumé el ejercicio 6 que ahora si quieren lo podemos ver. Creo que lo voy a dejar para el final porque es muy teórico. Pero se los paso igual. Y en la parte, el ejercicio 7 claro, esta es de consistencia de variables instrumentales. El del 6 es de consistencia de variables instrumentales, es bastante teórico. Igual ahora al final lo vemos, porque no hay que usar, o sí se usa R, pero como calculadora no tiene mucho sentido, no hay que usar ningún comando. Y el ejercicio 7 sí nos dice que tenemos que utilizar los datos de Fértil 2, que es una muestra de mujeres de Botsuana durante 1988, también de la librería de Bullrich, y nos pide que respondamos las siguientes preguntas. Siempre nos piden lo mismo. Estime la siguiente regresión mediante mínimos cuadrados. ¿Cuál es el efecto estimado de un año más de educación sobre la fertilidad? Si 100 mujeres reciben un año de educación adicional, ¿cuántos niños menos se espera que tengan? ¿Sí? Entonces, otra vez, acá vamos a usar, ya cuando nos piden eh, estime mediante la regresión de mínimos cuadrados, el comando LM que ya vimos en varias oportunidades. Nos traemos la librería de Bullrich y el dato que nos dice. Primero voy a limpiar porque... sí, ahora sí. Entonces, nos piden que estimemos este modelo para ver cuántos niños... no, cuál es el efecto estimado de un año más de educación sobre la fertilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a estimar con el comando LM y vemos el summarize, el resumen de los resultados. ¿Qué podemos interpretar con esos resultados? Bueno, vemos que nuestros parámetros son estadísticamente significativos. ¿Sí? Todos, educación, años al cuadrado. Y podemos decir que un año de educación de esta muestra de mujeres de Botsuana genera una caída de cuánto por ciento, de 0,09 acá hijos en promedio. ¿Sí? Pero esto no se puede interpretar como, por más que este resultado nos haya dado así, en el modelo no podemos interpretarlo, no estaría bien intuitivamente. Entonces, eso también, si les pasa en el parcial o algo, si hay algo que no tiene como una intuición económica correcta, se tiene que mejorar. Entonces vamos a multiplicar el coeficiente obtenido por 100 y decir que ahí también multiplicamos como en ambos términos, ¿no? Vamos a decir que si 100 mujeres reciben un año adicional de educación, entonces se espera que tengan 9 hijos menos en total, ¿sí? Acá multiplicamos tanto la variable dependiente como el resultado de nuestro coeficiente de la variable explicativa por 100, solamente para que sea una interpretación intuitiva, bien razonable, ¿no? Y creo que en el ejercicio también nos decían que qué pasaba si eran 100 mujeres. Em, si 100 mujeres reciben un año de educación adicional, ¿cuántos niños menos se espera? Bueno, se esperan que tengan 9 hijos menos. Bueno, en el punto B nos dice que esta variable explicativa es una variable binaria, igual a 1 si la mujer nació durante los primeros 6 meses del año.
asumiendo que no está relacionada con los factores omitidos del modelo, o sea que cumple la condición de exogeneidad, verifique que cumple la condición de relevancia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos si cumple si cumple con el tema de vemos si cumple con las condiciones de la variable instrumental, o sea, la correlación entre esta variable binaria eh, y educación, nuestra variable explicativa. O sea, esta sería como nuestra variable instrumental que sumamos recién, que es una variable dicotómica, 1, 0, y nuestra variable explicativa. Bien, vemos si es igual a 0 o distinto de 0. ¿Cuánto nos da? Nos da negativo, menos 0,11. Entonces, ¿qué podemos decir? Que como es negativa, podemos decir que al parecer existe una correlación negativa entre la cantidad de años de educación y el hecho de que las mujeres hayan nacido en la primera mitad del año. ¿Sí? La magnitud del coeficiente no parece particularmente elevada, o sea, es baja, 0,11, pero podemos testear la condición de relevancia o rango de manera más formal, ejecutando la regresión de los años de educación respecto a la variable instrumental y podemos verificar si es estadísticamente significativa, como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué otra condición nos falta acá que ustedes deberían mencionar? Bueno, la que no es verificable, la condición de ortogonalidad, ustedes deberían escribirla eh, de forma teórica, ¿sí? Porque esta es la condición de rango. Y en esos casos, si cumple ambas condiciones, que vamos a asumir que cumple la condición de rango, eh, sí, cumple la condición de rango, que es lo que verificamos, y que asumimos que cumple la condición de ortogonalidad, podemos decir que esta variable instrumental cumple con las dos condiciones, ¿no? Entonces, para ver la significancia de esta variable instrumental y ver si es estadísticamente significativa, podemos volver a estimar el modelo, incluyendo la variable instrumental y, por ejemplo, años al cuadrado, que lo hacemos acá. Y lo corremos y vemos la significancia del modelo. A ver qué nos da. Entonces, acá podemos ver que esta variable, la variable instrumental, que habíamos dicho que eran las mujeres que nacen en el primer semestre, em, es muy cercano a cero el valor y nos da que es estadísticamente significativo, ¿sí? Por lo tanto, aunque la magnitud del coeficiente de correlación no era baja, puede considerarse que se cumple la condición de rango porque es estadísticamente significativo, si comparamos con niveles de significancia habitual, 0,05, 0,01, es muy cercano a cero. Entonces, vimos que la correlación de la variable instrumental con la variable explicativa es distinta de cero, que nos da una correlación negativa y además es estadísticamente significativa. ¿Sí? Podemos probar ambas. En el punto C, ¿qué nos dice? Estima el modelo del inciso A través del método de variables instrumentales usando, bueno, esta variable instrumental como instrumento de deducción. Use la función, acá ya nos pide que usemos la función del método de variables instrumentales y obviamente interprete los resultados. Entonces, en este caso también tenemos que volver a llamar a la librería AER y estimamos el modelo de variables instrumentales. Recuerden que la variable instrumental se separa con esta barrita, ¿sí? Que las variables instrumentales se separan con esta barrita.
Entonces, ¿qué podemos decir con los resultados de nuestro modelo aplicando el método de variables instrumentales? Que un año en la educación genera una caída esperada de 0,17 eh, hijos. Como también decíamos antes, no es intuitivamente correcto, tenemos que volver a multiplicarlo por 100, ¿no? Para que sea correcto. Entonces podemos decir que si 100 mujeres se educan un año más, entonces se espera que tengan en total 17 hijos menos en total, ¿sí? O sea que es aún mayor el impacto. También nos dio que es significativa todas las variables que agregamos eh, y el R cuadrado aumenta a 0,54. El R cuadrado ajustado. Bueno, y en el punto D nos dice, agregue las variables de control. Acá también ya nos piden cuáles son las variables. Electric, TV, bicicleta, el modelo. Y estima una nueva especificación tanto por el método mínimos cuadrados como el de variables instrumentales. Y que nos pide que comparemos ese parámetro cuando estimemos ese valor de educación sobre la fertilidad con los resultados obtenidos en A y en C. Entonces, volvemos a incluir em, primero calculamos el modelo de variables instrumentales, incluyendo todas las variables instrumentales y las variables control que nos dijeron en el enunciado. Entonces, en este modelo lo que hacemos es incluir unos factores adicionales, ¿no? Que son los que nos dicen en el enunciado, que es que indican si la mujer tiene electricidad, si tiene TV o si tiene bicicleta en su hogar. Y viendo un poco los resultados, podemos decir que si 100 mujeres se educan un año más, se espera que tengan 16 hijos menos en total. Acá. Que dio muy parecido, como decíamos antes, al valor del modelo anterior, 0,17, pero el R cuadrado ajustado creció un poquito más, incluyendo estas variables control, de si la mujer tiene TV, electricidad y bicicleta. Esas pequeñas cosas está bueno mirarlas y ver esa diferencia, ¿sí? El coeficiente que acompaña a los años de educación no parece modificarse en una magnitud muy relevante respecto a lo que estimamos en el punto anterior en C, pero es mayor si a la estimación por mínimos cuadrados, que creo que eran 9 hijos que lo hicimos en la primera parte. Esta. Claro, cuando estimamos el modelo por mínimos cuadrados, si no tuvimos en cuenta em, la variable instrumental, nos daba que eran menos. Es bastante la diferencia. Entonces ahí había un sesgo en esa estimación, ¿sí? Hay un problema de endogeneidad que un poco con esta variable instrumental la pudimos corregir. Casi el doble, un poquito menos. Y bueno, ya nos queda poquito, tenemos media hora, no los voy a retener muchísimo más. Vamos a ver en la práctica el ejercicio 6, que como les decía es más teórico. Eh, 4, acá ejercicio 6. Entonces, en el ejercicio 6 nos pide, no sé si hay una pregunta. ¿No? Bueno, en el ejercicio 6
nos pide que suponga que el desvío estándar del término de error es igual al desvío estándar de la variable explicativa x. Suponga que el coeficiente de correlación de la variable instrumental z con el término de error y que su coeficiente de correlación con la variable explicativa x que desea instrumentar es. Entonces nos dan estos valores, o lo que nosotros vamos a suponer, ¿sí? Eh, Rho, z, el, el Rho de... Esto lo vieron en la teoría y también yo creo que lo puse acá para recordar. Que utilizamos el límite de la probabilidad del estimador de las variables instrumentales, va a ser igual al estimador más este sesgo, ¿sí? Que es ρ de la variable instrumental con respecto al error y ρ de la variable instrumental con respecto a la variable explicativa, los coeficientes de correlación. Eso sería para las variables instrumentales y este sería para el límite de probabilidad del estimador de mínimos cuadrados. Viste que existe una diferencia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si ρ es igual a cero, con respecto de la variable instrumental y el error es igual a cero, entonces la variable instrumental es siempre consistente. Entonces, si esto es igual a cero, esta variable instrumental va a ser siempre consistente. Si es distinto de cero, la inconsistencia de la variable instrumental puede ser muy grande si ρ zx es pequeño. Acá se evidencia el problema de variables instrumentales un poco débiles, ¿sí? Y, ¿qué más nos puede decir? La dirección de los sesgos puede ser distinta en ambos métodos, tanto en el método de mínimos cuadrados como el de variables instrumentales. Y si digamos, si el ρ que está en las variables instrumentales, esta división, es menor al de mínimos cuadrados, entonces el sesgo de la variable instrumental es menor que el de mínimos cuadrados. Caso contrario, es preferible estimar por mínimos cuadrados. Entonces ahí tendríamos que, lo importante es comparar las fórmulas que muestran si se prefiere variables instrumentales o mínimos cuadrados de acuerdo al sesgo asintótico. ¿Sí? Se tiene que cumplir esto. Acá lo importante, más allá de la teoría y ver la consistencia, es ver las diferencias de las formas de estimar en variables instrumentales y mínimos cuadrados, no confundirse em, y entender esa diferencia, porque después la parte teórica es como más reemplazar estos valores, que es que se los pueden dar, ¿sí? El ρ de x, entonces después esto se reemplaza acá y se ve cuál es el mejor. Ahora vemos qué dice el ejercicio. El inciso A, esto fue un breve repaso, que es lo mismo que vieron en la teoría que Nico lo explicó en detalle cuando vieron consistencia de variables instrumentales, pero bueno, yo lo dejé acá para que sea más fácil. Entonces, del inciso A, ¿cuál es la magnitud del sesgo asintótico del estimador de variables instrumentales? Es lo que nos dice. Entonces, lo que tendríamos que hacer cuando nos pide en el inciso A cuál es la magnitud, es ver el límite de la probabilidad del estimador de variables instrumentales, que es la parte teórica que vimos arriba, escribir la fórmula, cuál sería perdón, el sesgo asintótico, acá está mal, de la variable instrumental, bueno, es esta parte, ¿sí? Y bueno, cargamos los datos o en una calculadora, no es necesario usar R, por eso decía que no vamos de R, porque podemos decir reemplazar los datos, ponemos el ρ, hacemos la división y nos da que es 1 el coeficiente de los sigmas. Después, ¿qué hacemos? Calculamos la fórmula del sesgo asintótico de la siguiente forma. Acá, cociente, en realidad acá cargamos los datos que ya nos dieron, perdón, que eran estos que nos dieron en el enunciado. Acá cargamos datos que pueden ser cualquiera, ustedes lo pueden cambiar, solamente es para cuestiones de tener un número. Y después, obviamente, con la forma que vimos acá, calculamos el sesgo asintótico, que es hacer la división de los ρ que nos dieron por el cociente de sigmas, que era 1.
y nos da el resultado del sesgo asintótico 0,5. ¿Sí? Pero acá se puede reemplazar por otros valores. Lo importante de esto, de este ejercicio, de mi punto de vista, por lo que vi, es que es entender las formas funcionales, ver cuáles de variables instrumentales, cuáles de mínimos cuadrados ordinarios. Y en este caso nos preguntaba cuál es el sesgo, bueno, es 0,5. ¿Cuál es la magnitud? 0,5, qué bajita. Y en el punto B, ¿cuál es el valor del coeficiente de correlación entre x y el término de error a partir de cualquier estimador de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Tendría mayor sesgo asintótico que el de variables instrumentales? Bueno, acá también es ver un poco la parte teórica, no confundirse con el límite de la probabilidad del estimador de variables instrumentales, sino acá sería el de mínimos cuadrados. El sesgo asintótico de mínimos cuadrados viene dado por esta parte, por el ρ de x y el error. Entonces tenemos que ver cuál es mayor. Lo que se pregunta en el inciso es a partir del valor de ρ, que es el sesgo asintótico de mínimos cuadrados, es mayor al de variables instrumentales. Entonces lo planteamos teóricamente. Acá obviamente simplificamos, pues son los mismos valores estos. Con respecto a estos, nos quedan los ρ. Y podemos decir que el coeficiente de correlación entre la variable explicativa x y el término de error debe ser mayor al coeficiente entre los coeficientes de correlación de la variable instrumental con el error y la variable instrumental z con la variable explicativa x. Entonces, el valor de coeficiente de correlación de ρ x y el error debe ser entonces mayor a 0,5, ¿sí? Para que nos dé que sea así. Es decir, ρ x, la variable explicativa de x con respecto al error debe ser mayor a 0,5, que este es el resultado que nos dio antes, para que en mínimos cuadrados tenga un sesgo asintótico mayor a variables instrumentales. ¿Vieron? Esto es como reemplazar los valores, es acordarse de las fórmulas de forma teórica y entender qué se está haciendo en cada paso. Bueno, sí. A ver, voy a volver a la pantalla, voy a dejar de compartir. Casi vimos la mitad de la guía, así que creo que el resto de los ejercicios no se pueden hacer, pero bueno, ya que ustedes entiendan cada punto que vimos, esto, interpretar los modelos, ver qué forma funcional tienen, cuándo se utiliza variables instrumentales, cuándo no. En general los incisos te iban guiando qué variable incluir y qué no, pero está bueno también que ustedes entiendan cómo se incluye, cómo se usa R. No sé si había alguna duda o algo. Si quieren hacemos un breve repaso del TP y ya nos despedimos. Una pregunta. Sí, ¿Se podrá subir el PDF que estábamos viendo sí, sí, al sí. Classroom con el R también, ¿no? Con Sí, sí, el obvio. Sí, código sí, la idea opcional. es subirlo. Ujú. Ah, buenísimo, gracias. Seguramente, Francisco, gracias por la pregunta, pero lo voy a subir seguramente a la tarde, noche, porque le tengo que hacer algunos, vi que había algunos errores ahí de tipeo y voy a ajustar eso y lo subo. Dale, gracias. No, por favor. Y voy a compartir un rato, estos últimos minutos que nos quedan, el TP. Ahí si hay alguna duda, también es un buen momento para verlo. Acuérdense que el TP, esto es más. Ah, voy a dejar de grabar porque esto ya tiene mucho sentido. Eh, si no quedó ninguna duda con los ejercicios, yo voy a subir todo lo que les mostré hoy, tanto el PDF como los ejercicios que vimos en R, el script, pero si no hay ninguna duda, dejo de grabar y vemos un poco el TP. ¿Sí? Detener.